La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Hoy en día la reputación y la rica tradición de Hong Kong son admiradas en todos los puntos de la Tierra. Un buen gobierno, un buen sistema judicial y una economía de mercado libre, respaldada por gente trabajadora que ha creado una de las grandes ciudades de los siglos XX y XXI. Poseedora de los mejores hoteles, restaurantes y centros comerciales del mundo. Pero ¿sabía usted que Hong Kong, aunque no sea nombrada específicamente, es mencionada en la profecía bíblica? ¿Consideró alguna vez por qué es que Hong Kong tenga un buen gobierno, una buena magistratura y un mercado de comercio libre? Durante casi 155 años, Hong Kong fue una colonia de la corona británica, y durante ese tiempo fue adoptando las costumbres británicas con características chinas. Mientras Bretaña regía las corrientes, la dársena aromática prosperaba económicamente y pasó a ser paraje de los pudientes viajeros de todo el mundo que buscaban la suculencia con descuento. En el programa anterior hemos discutido la piedra del destino y cómo fue a parar a una nación en una pequeña isla, cómo pasó a ser conocida esa nación como Gran Bretaña y cómo Bretaña pasó a poseer un imperio en el que el sol nunca se ponía. Pensémoslo. Además de Hong Kong, el imperio británico consistía del segundo país más grande del mundo, Canadá, el segundo país más poblado del mundo, India, un continente completo conocido como Australia, las pastorales islas de Nueva Zelanda, las riquezas minerales de Sudáfrica y la localidad estratégica de Hong Kong que le permitía controlar las entradas marítimas como Singapur, Malaca y Gibraltar. Además controlaba el importante canal de Suez, y sus hermanos de los Estados Unidos edificaron y controlaron el increíblemente estratégico Canal de Panamá. ¿Sabía que el surgimiento al poder de los británicos y los americanos fueron profetizados hace mucho tiempo en las páginas de la Biblia? Y que las estratégicas puertas marítimas como Hong Kong estaban incluidas en esas profecías. Acompáñenos. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana, donde hoy escuchará el segundo programa de la serie que muestran que las antiguas profecías bíblicas han tomado lugar ante nuestros propios ojos. Comenzaremos repasando brevemente el programa anterior para los que no estaban presentes, antes de profundizar en el tema. En el programa anterior vimos una misteriosa roca sobre la que los reyes y reinas de Irlanda, Escocia e Inglaterra han sido coronados. Esa roca es conocida como Lia Fáil, la piedra de Scone, la piedra del destino y como el pilar de Jacob. Las antiguas leyendas irlandesas nos dicen que arribó en Irlanda entre los siglos VIII y VI a.C. Una historia dice que el profeta judío Jeremías la llevó ahí junto con su escriba y jóvenes princesas. Otra leyenda explicada en la Enciclopedia Británica Online dice que, de acuerdo a una leyenda celta, la piedra fue una vez la almohada en la que el patriarca Jacob descansó en Betel cuando tuvo la visión de los ángeles. Desde la Tierra Santa fue supuestamente llevada a través de Egipto, Sicilia y España hasta llegar a Irlanda cerca del año 700 a.C., para ser puesta en las colinas de Tara, donde los antiguos reyes de Irlanda eran coronados. Y entonces fue llevada por los escoceses celtas, quienes invadieron y ocuparon Escocia. Cerca del año 840 después de Cristo fue llevada por Kenneth MacAlpin
a la aldea de Scone. En 1296 el rey Eduardo I se la llevó como botín de guerra a Londres, Inglaterra, donde hizo hacer un trono especial que contuviera la piedra, antes de ser llevada a la abadía de Westminster, donde residió durante cientos de siglos. Aunque suene extraño, los reyes y reinas de Inglaterra, incluyendo la reina Elizabeth II, han sido coronados sentados en ese trono que sostiene la piedra del destino armoniosamente en una cavidad debajo del asiento. ¿Qué tiene que ver todo esto con las antiguas profecías y con Hong Kong? Como vimos en el programa anterior, el primer libro de la Biblia, conocido como Génesis, delinea la historia de la familia de Abraham. Y en cada generación subsecuente, Dios pronunció promesas proféticas y bendiciones a sus descendientes. A Abraham, cuyo nombre fue cambiado por Abraham, Dios le dijo: «Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada». Más adelante Dios le dijo a Abraham: «He aquí mi pacto es contigo. Serás padre de muchas naciones, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitud de naciones. A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella». Dios también le prometió que sus descendientes poseerían tierras y entradas marítimas estratégicas como Hong Kong. Aquí tenemos una promesa hecha a la nuera de Abraham y Sara. Dice: «Hermana nuestra, sé madre de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos». Los estudiantes bíblicos saben que el hijo de Abraham fue Isaac, y que el hijo de Isaac fue llamado Jacob, y el nombre de Jacob fue cambiado al de Israel. Israel o Jacob tuvo 12 hijos, y pasó a ser el padre de una tribu de pueblos. Por ejemplo, uno de los hijos de Israel se llamaba Judá, y él es el padre de los judíos. Pero se da cuenta, amigo, que la primera vez que la palabra judío fue usada en la versión Reina Valera, ¿los judíos estaban en guerra con Israel? Podemos leer esto en 2 de Reyes capítulo 16, versículos 5 al 6. Judá es solamente uno de los 12 patriarcas, y los judíos son solo una de las 12 tribus de Israel. Ahora, si los judíos todavía existen, lo cual es verdad, ¿qué pasó con los demás? ¿Y qué pasó con estas promesas de grandes riquezas, reyes, muchas naciones y posesiones de tierras y puertas marítimas estratégicas? Como ya dijimos en el programa anterior, la historia nos dice que 10 de las tribus todavía estaban presentes en el primer siglo después de Cristo, mientras que la mayoría de la gente pensó que desaparecieron en el medio de la historia. Citando al historiador judío Flavio Josefo, dice: «Por lo tanto hay solo 2 tribus de Israel, en Asia y Europa, sujetas a los romanos, mientras que las otras 10 tribus están del otro lado del Éufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud que no puede ser estimada por números». ¿A dónde fue esta inmensa multitud que no puede ser estimada por números? ¿Y quiénes son exactamente estas 10 tribus? ¿Cómo pasaron a separarse de los judíos? ¿Y qué estaban haciendo del otro lado del río Éufrates? Cuando las 12 tribus de Israel salieron de la esclavitud de Egipto, eventualmente se asentaron en la región que conocemos hoy como Israel. La dimensión de su territorio se extendía más grandemente que el pequeño estado judío de hoy en día, pero esta es la región en general. A través del curso del tiempo pasaron a ser un gran poder regional bajo el rey David y su hijo Salomón. Pero después de la muerte de Salomón, lo que antes era una nación pasó a ser 2 naciones, conocida como la casa de Judá, los judíos junto con la tribu de Benjamín, y la casa de Israel, las otras 10 tribus, incluyendo la de José. Ambas naciones rechazaron la adoración a Dios y fueron derrocadas y llevadas en cautividad.
La primera que fue llevada cautiva fueron las 10 tribus de la casa de Israel cerca del 721 al 718 a.C. El poderoso imperio de Asiria las quitó del norte de Israel y las llevó hacia el noreste, al otro lado del río Éufrates, donde Josefo testificó diciendo que un gran número de ellos todavía estaban ahí en el primer siglo. No debemos asumir que todos ellos todavía estuviesen ahí, pero una inmensa multitud todavía se encontraba ahí. La casa de Judá, por otro lado, cayó en cautividad por mano de los caldeos más de 100 años más tarde, y fueron llevados a un área más hacia el sur de donde estaban sus hermanos. A causa de que los judíos continuaron guardando el séptimo día bíblico Sabbat, el cual es el sábado, mantuvieron su identidad hasta el día de hoy. Pero las tribus que comprendían la casa de Israel se apartaron de esta señal de identificación y es como si se hubiesen perdido durante los últimos 2000 años. ¿Pero están realmente perdidas? El profeta Amós, hablándole a la casa de Jacob, y recordemos que Jacob es Israel, dice lo siguiente respecto a esta nación pecadora. He aquí los ojos del Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice el Señor. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la zaranda, sin que caiga ni un grano en la tierra. Al rastrear los nombres por los que eran llamados antiguamente, y al seguir varias migraciones, podemos ver que esta gente se dirigió hacia el norte y hacia el oeste, y se fueron dispersando entre las naciones. La Enciclopedia Langer de la Historia del Mundo nos dice lo siguiente. Omri, uno de los últimos reyes de la casa de Israel, estableció una larga dinastía. Los asirios llamaban a Israel por este nombre, Bit Omri o Qumri. En su prestigiosa obra Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, John Owen nos dice lo siguiente. Los asirios no utilizaban en sus monumentos el nombre de Israel, sino que utilizaron el nombre de Qumri, y así fueron conocidos durante el cautiverio. El señor Owen luego muestra a través de la historia que esta gente emigró al noroeste, hacia el norte de Europa y las Islas Británicas. Dice, entre los siglos VII y IV a.C., una nueva población se esparció por la Galia, no de una sola vez, sino en una serie de invasiones. Estos se autodenominaban Kimrians, nombre de un pueblo al cual los griegos ubicaron en la costa oeste del Mar Negro y en la península de Cimeria, cuyo nombre actual es Crimea. Conocidos como galos o celtas por los romanos, estos pueblos se esparcieron por lo que hoy es Francia y las Islas Británicas. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. El libro de John Owen nos da demasiados detalles para el tiempo que tenemos hoy aquí. El punto es que existen fuentes históricas que relacionan los nombres por los que esta gente fue llamada con la gente de las Islas Británicas. Mientras que existe una abundante evidencia histórica uniendo a la antigua casa de Israel con las modernas naciones del norte de Europa, especialmente las Islas Británicas, desde una perspectiva histórica es admitido como algo controversial entre los historiadores. Lo que sabemos es que esta gente era un gran número y que tienen que existir en algún lugar de la tierra hoy en día. Y es en la Biblia donde encontramos las claves de su localidad. Debemos darnos cuenta que todas las promesas hechas a la descendencia de Abraham no corresponden, como creen la mayoría, a la tribu de los judíos. En Primera de Crónicas dice, porque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe.
pero el derecho de primogenitura era de José. En otras palabras, las bendiciones más significativas dadas a los hijos de Israel se dividieron en dos partes. De Judá saldría una línea de reyes que incluiría el Mesías. Pero la bendición de la primogenitura de grandes riquezas nacionales sería recibida por José. Muchos cristianos están familiarizados con el linaje de reyes y entienden que Jesús de Nazaret fue la cúspide de las promesas hechas a Judá, porque Jesús era de esa tribu. Pero pocos se interesaron en la otra parte de esta promesa, la de la primogenitura. El entender la promesa de primogenitura es una clave para discernir el entendimiento de grandes eventos geopolíticos de los últimos 2 siglos. Lo más importante para usted y para mí es lo que acontece en nuestro mundo de hoy y lo que sucederá en un futuro próximo. El entendimiento de la bendición de la primogenitura explica cómo una nación de una isla relativamente pequeña pudo controlar 1/4 de la tierra, incluyendo a Hong Kong. Anteriormente en el programa mencionamos que el nieto de Abraham fue llamado Jacob, pero Dios le cambió su nombre por Israel. Y Dios dijo: «Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre», y llamó su nombre Israel. Además Dios le dijo: «Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos». Tome nota de la porción central de esta última frase y considere lo que significa. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti. Revisemos algunas de las promesas dadas a Abraham y a sus descendientes que hemos leído hoy. Ellos serían como la arena del mar y como las estrellas del cielo en número. Reyes saldrían de ellos. Ellos poseerían tierras y puertas marítimas estratégicas, y además pasarían a ser una nación y aparte una compañía o mancomunidad de naciones. ¿Por qué será que los estudiantes bíblicos le dan tan poca importancia a estos enunciados tan directos? Una gran razón es por omitir las escrituras del Antiguo Testamento y asumir que toda promesa de la Biblia ha sido cumplida en Cristo. ¿Pero es correcta esta suposición? La respuesta es obviamente no. Llegando al final de sus días, Israel fue visitado por sus nietos, los hijos de José. Y en esta reunión encontramos una increíble verdad, una verdad que no puede ser cumplida en Cristo. Recordemos que el linaje real vendría a través de Judá, los judíos, y la cúspide de esta promesa es Cristo Jesús. Pero la promesa de primogenitura de gran riqueza nacional vendría a través de José y sus descendientes. Armemos ahora el escenario. Luego de una larga separación en la cual Israel pensó que su hijo José había muerto, hubo una emocionante reunión en Egipto. Habían pasado más de 20 años y ahora la familia se estaba reuniendo nuevamente. Israel supo que José había tenido 2 hijos, el mayor era Manasés y el menor era Efraín. Todavía eran jovencitos cuando fueron a visitar a su abuelo Israel. Leamos ahora lo que sucedió. Entonces José los sacó, a Efraín y Manasés, de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José entendió que su padre, el cual era Israel, iba a pronunciar una bendición para sus hijos, y supuso que Manasés, siendo el mayor de los 2, recibiría la promesa más grande, y aparentemente la mano derecha simboliza la mayor bendición. Pero aconteció algo inusual. Dice: «Entonces Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: Dios bendiga a estos muchachos, y mi nombre sea nombrado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra». Aquí es enunciado claramente que el nombre de Israel iba a pasar a los hijos de José. Amigos, esto es fundamental. Ahora, cuando José vio que las manos de su padre estaban cruzadas y la mayor bendición iba a ser pasada a Efraín, el hermano más joven, intentó intervenir pensando que su padre estaba cometiendo un error.
Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Así que Manasés pasaría a ser una gran nación, pero Efraín pasaría a ser una compañía de naciones. Y en este contexto notemos ahora una de las más increíbles profecías en toda la Biblia, que tiene relación con estos hermanos. Antes de su muerte, Jacob o Israel llamó a sus 12 hijos para un propósito específico. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer, y prestemos atención en los postreros días. Aquí veremos lo que pasaría a ser cada una de estas tribus en los días del fin. Pero ¿cómo podemos saber cuándo llegarían los días postreros? Jesús habló de los días postreros de la siguiente manera: Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Y Daniel se refiere a estos tiempos de la siguiente manera: Y será tiempo de angustia, la cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se aumentará. Así que ambos, Jesús y Daniel, hablan del tiempo de mayor angustia en la historia de la humanidad. Jesús llega al punto de decir que la aniquilación de la raza humana sería posible. Y Daniel habla de estos tiempos siendo marcados por una explosión de conocimiento y viajes en abundancia. Esto solo puede referirse a los tiempos modernos. Así que lo que leemos en estas profecías es lo que podemos esperarnos de los recientes y actuales descendientes de José. Dice: Rama fructífera es José, rama fructífera junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, y le causaron amargura, y lo asaetearon, y lo aborrecieron. Pero su arco permaneció fuerte, y los brazos de sus manos fueron fortalecidos por las manos del poderoso Dios de Jacob. De allí es el pastor y la roca de Israel. Así que José se esparciría como ramas que pasan sobre el muro que no lo puede contener. Y él tendría muchos enemigos que le dispararían y lo aborrecerían. Aunque por otro lado, el Dios de Jacob lo fortalecería. En un pasaje profético similar, en este caso por Moisés, vemos aquí el poderío militar de los 2 hijos de José. Dice: Su gloria es como la del primogénito de su toro, y sus cuernos, cuernos de unicornio, con ellos acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Cuando uno considera la dimensión de lo que la mayoría del mundo llama la Segunda Guerra Mundial, que en China es conocida como la Guerra Japonesa, esta profecía fue cumplida al pie de la letra por los aliados, en su mayoría comprendidos por las naciones de la Mancomunidad Británica como compañía de naciones y por el pueblo de los Estados Unidos como gran nación singular. Sus enemigos fueron literalmente empujados hasta los fines de la tierra. Permítame agregar aquí que hubo otras naciones envueltas en el gran conflicto del último siglo. Y no quiero para nada menoscabar su contribución en este trágico drama humano. Algunos versículos antes, Moisés también predijo esto para los descendientes de José. Bendita del Señor sea su tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el abismo que está debajo, con los más preciosos frutos del sol, y con los más preciosos frutos de los meses, con lo mejor de los montes antiguos, y con lo precioso de los collados eternos, y con lo más precioso de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, refiriéndose a Dios. Consideremos lo siguiente. La profecía bíblica nos dice que los descendientes de estos 2 hijos de José serían como la arena del mar y las estrellas del cielo en número. Reyes saldrían de ellos. Y conocemos el hecho de que las familias reales de las Islas Británicas han permanecido desde un pasado distante y han sido coronados sobre una roca llamada el Pilar de Jacob o de Israel, que algunos dicen que es la misma roca que Jacob puso de cabecera hace 3.800 años atrás.
La profecía bíblica también nos dice que además poseerían las puertas de sus enemigos. ¿Quiénes fueron los que controlaban las estratégicas puertas marítimas como el Paso de Khyber, Gibraltar, el Canal de Suez, el Canal de Panamá, el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo de Sudáfrica, el Canal de la Mancha, Singapur, el Estrecho de Malaca y Hong Kong? Más adelante, en los tiempos del fin, serían una gran nación y una compañía o mancomunidad de naciones, y poseerían gran agricultura y riquezas minerales, y tendrían el poder militar para empujar a sus enemigos hasta los fines de la tierra, aunque la Biblia nos dice que serían una bendición para las demás naciones. A pesar de sus muchos defectos, los británicos esparcieron una buena forma de gobierno y prosperidad a otros, y los americanos corrieron a socorrer a un país tras otro cuando fueron azotados por desastres naturales. La nación singular es claramente los Estados Unidos de América, y su hermano menor, la Mancomunidad de Naciones, con la posesión de tierras y puertas marítimas estratégicas, no son otros que los británicos y su Mancomunidad de Naciones. Los británicos y los americanos muchas veces fueron llamados como primos, pero más apropiadamente deberían ser llamados hermanos, porque eso es lo que son. La localidad estratégica de Hong Kong es solo una de las profetizadas puertas marítimas que serían controladas por uno de los hijos de José. Durante 155 años, la dársena aromática formó parte del poderoso imperio británico, pero hoy ya no lo es. Y esto nos lleva al tema del próximo programa, donde explicaremos por qué el que una vez fue un imperio poderoso, en el que el sol nunca se ponía, ya no es tan poderoso. Veremos qué es lo que nos dice la Biblia del porqué de la caída de este imperio y por qué su hermano, los Estados Unidos de América, se encuentra en tal conflicto y lo que le espera al mundo en el futuro como resultado. Asegúrese de regresar la semana que viene para escuchar la estremecedora conclusión de esta serie de 3 programas. Hasta la próxima semana, a la misma hora y en el mismo lugar. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente